Yo veo que tú disfrutas mucho esto, Raizel, te gusta mucho. A mí me encanta hablar. Yo te decía a ti en las notas de voz, es un secreto que nadie se va a enterar, nadie sabe nada, que yo le mandaba unas notas de voz kilométricas a Moisés y yo le decía, mira, eso es una hora, yo estoy preocupada porque yo hablo tanto. Pero nada, estoy tratando de controlarme. Tú me haces una seña por ahí y yo me manejo. Por aquí no se puede predicar, lamentablemente. Pero nada, Sí, yo sé que son cosas importantes. Bueno, seguimos con tu presentación. Decía que tú tienes un máster en gestión integrada, eres ingeniero industrial, tienes un máster en dirección estratégica, también tienes una formación complementaria en lo que es proyectos y procesos industriales, tienes 8 años de experiencia en gestión y documentación de procesos, uh-huh. consultora Team, consultora de procesos y muchas cosas más que quisiera decir, pero yo Ay, sé que sí. no daría el tiempo. Tendríamos que hacer otro live para eso. Y como yo digo siempre, cuando me piden que me describa, tengo que decir muchísimas cosas y se odia el papel más importante y más difícil. Las que son madres que ¿Cuál es? están aquí saben que es el ser Ajá. madre y de niños pequeños. Ese es el más difícil de todos. No hay profesión como esa. Ay, no, y más, que consuma más trabajo, más tiempo y todo. No, no hay como esta. Bueno, el tema que tenemos para hoy, como yo le decía a los chicos, es optimización y gestión de procesos ante el COVID-19. Muchas empresas, como hablábamos tú y yo hace unos días, quizás, o muchas personas están pensando que este es el fin para muchas empresas, porque quizás no están viendo una salida, no entienden cómo van a mejorar un proceso o algo que se hacía de una forma, y quizás ahora no entienden cómo lo van a hacer, se sienten quizás frustrados y turbados, porque, y es natural pensar quizás de esa manera, por la situación que estamos viviendo, porque fue una situación que nos agarró de sorpresa a todos, y eso trae mucho interrogante, pero qué bueno que estamos aquí para conversar acerca de esto y saber que hay soluciones para mejorar los procesos, para optimizarlos y para velar para que sean mejores y volver y aprovechar esta crisis como una oportunidad. Entonces, qué bueno que tenemos aquí para esto. Y voy a aprovechar y te voy a hacer la primera pregunta de la noche. Como el Claro, dale. tema es hablar de optimizar y gestionar procesos, yo quiero preguntarte cuál es la importancia que tiene optimizar y gestionar los procesos en estos momentos que estamos viviendo. ¿Qué importancia tiene eso? Esa pregunta, valga la redundancia, es muy, muy importante. Déjame decirte que no es, yo entiendo que ahora mismo no ha sido una opción para las industrias, para las empresas, sin importar el tamaño, el tema de tener que optimizar. Hemos visto y conocemos muchas industrias pequeñas o muchas pequeñas empresas que hemos conocido a través de las redes, que como digo yo, han tenido que buscársela. O sea, no ha habido opción. O sea, es que hago o mejoro o busco alternativas o simplemente me quedo en el aire. Entonces, realmente, pese a la idea de que pudiéramos entender que no es un buen tiempo para mejorar, este es el tiempo para mejorar, este es el tiempo para optimizar, este es el tiempo para ver cuáles errores antes teníamos que ahora tienen obligatoriamente por las circunstancias que se han mejorado. Este es el tiempo para considerar el área de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, que en muchos lados es descuidada. Muchas empresas que no habían entendido la importancia de la seguridad y salud y ahora, bueno, pues tienen que optar de manera obligatoria a gastar más porque no tenían nada. Entonces, realmente el hecho de que debemos mejorar, de que las empresas deben de mejorar, de que debe haber opciones y debe trabajarse para, digamos que para optimizar es, digamos, ahora mismo no es ni siquiera opcional, o sea, no es de que tú quieres mejorar, tú quieres cambiar, o sea, es un asunto Sí que o es una sí, necesidad, ya tú claro. sabes. Qué interesante. Y mira, tú mencionabas acerca de la seguridad, que muchas empresas, cuando se hablaba de temas de seguridad, quizás, como tú dices, no le ponía asunto, no decía, ¿para qué yo voy a tener un protocolo de seguridad si pasa, por ejemplo, siempre cuando se está hablando de un protocolo de seguridad ante emergencias, se está tratando, por ejemplo, que si ocurre un tsunami, que si ocurre un terremoto, que si ocurre un incendio dentro de la organización.
Y quizás hay muchos empresarios y muchas empresas pequeñas piensen que quizás es absurdo pensar en un protocolo para actuar cuando se den esas situaciones, pero es como tú dices, ha llegado el momento donde tenemos que dejar ese pensamiento atrás y tener un pensamiento preventivo. No, y hay que tomar en cuenta, Moisés, en el ámbito de seguridad, que no es un asunto opcional, o sea, la seguridad y salud en el trabajo es algo legislativo, es decir, está reglamentado que todas las empresas deben contar con un programa de seguridad y salud. Es decir, que esta, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, el hecho de tú decir, yo quiero implementar algún tipo de programa para mejorar la productividad, para mejorar o algún tipo de metodología, pudiera ser opcional, pero en términos de seguridad no cabe la idea de que quiero o puedo, simplemente cabe el rajatabla de debo. Eso no es negociable. Entonces, si hablamos de esa área, entramos ya en una parte que es muchísimo más delicada en temas de mejora, porque es un asunto que es o tú lo estás haciendo y estás cumpliendo o tú estás incumpliendo y es con un asunto de ley, o sea, no es algo opcional. Muy bien. Raisel, tú mencionabas en este post que hiciste en tu perfil y hacías una pregunta, ¿es tiempo de estandarizar? Entonces, me surge la pregunta de cómo vamos a estandarizar los procesos de una organización con lo que estamos viviendo actualmente, tomando en cuenta que no se afecte la calidad o el tiempo de una operación o el tiempo para tú entregar un pedido. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy puntual que te comentaba de manera coloquial explicándote la importancia de este tema. Muchas empresas han tenido por mucho tiempo diferentes circunstancias en tiempos de espera, en calidad de información, en errores en información manual y diferentes elementos. El hecho de venir de golpe esta pandemia provocó que muchas empresas de manera express prácticamente tuvieran que digitalizar muchos procesos. Es decir, cosas que antes tú tenías que durar una fila de 1 hora, ahora tú la puedes hacer digital. Cosas que antes tú tenías que buscártela para hacer pagos, por ejemplo, pues han venido a ser digital. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? El hecho de si seguimos haciéndolo así porque nos dimos cuenta que mejoramos o lo vamos a dejar solamente en algo temporal que funcionó durante la pandemia. Tenemos un caso que yo te presentaba de universidades, por ejemplo, donde hay un gran número de estudiantes, pero no hay disponibilidad para el hecho de tú ceder a todos esos estudiantes, ubicarlos en X cantidad de aulas con requisitos específicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Optaron en este momento todas las universidades para poder proseguir con la educación virtual. ¿Qué sucede? Esto da la apertura de que eso no se acaba ahí. Puede quedarse la educación virtual como una de las opciones o uno de los procesos por los que opten esas universidades y eso ayuda a que ese problema que había antes, pues entonces se elimine un poquito. Entonces, el hecho de estandarizar, ¿en qué se va a basar? En el hecho de tú saber aprovechar este momento de crisis para innovar, para ofrecer nuevas opciones que puedan resolver las situaciones que tu público tenía en el momento en el que tú actuabas de manera normal y tal vez decías, no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo, eso no es prioridad. Y de golpe ha tenido que serlo. Entonces, por ahí es que va esto. Sí es momento de optimizar. Es el momento más prudente de optimizar y es el momento más prudente para estandarizar a que si esos procesos que digitalizamos, aunque sea de manera urgente, funcionaron, pues vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo podemos ofrecer y resolver algunas problemáticas a través de esos procesos. Qué interesante comentario el que acaba usted de hacer, porque uno de los comentarios que uno mayormente escucha en estos tiempos es: bueno, el COVID va a cambiar todo. Y lo decimos como con un pensamiento pesimista que va a ser todo negativo. Pero quizás, o sea, no quizás, muchas cosas no tienen que ser negativas, como esa la que tú acabas de iniciar. Por ejemplo, si ese sistema funciona en las universidades, de tú poder dar ciertas materias de manera virtual, o sea, eso va a ser una gran ventaja para los estudiantes que van a poder terminar más rápido una carrera y quizás no se tienen que exponer a una aula caliente
O sea, que O es bastante interesante. en efecto, como te comentaba, sabemos y si puntualizamos, por ejemplo, en las universidades que tenemos acá en Puerto Plata, hay muchos de ustedes, muchos estudiantes que no viven en la ciudad, que vienen de fuera de la ciudad. Entonces, tú te imaginas, en muchísimas ocasiones ustedes tienen que venir por una materia, un solo día, 2 horas, o sea, 1 hora 45 minutos. Si esa materia tú tuvieras la opción de tú tomarla virtual, pues está el proceso ha mejorado, tú satisfaces tu necesidad, la universidad te está brindando el servicio que tiene que brindarte y bueno, pues en términos digamos que necesidad cliente, pues tú quedas satisfecho. Entonces es tiempo de mejorar, es tiempo de optimizar. Ahora hay un elemento que es básico en la gestión de procesos. Para los que nos acompañan, que no son ingenieros industriales. Bueno, hablamos de gestión de procesos, hablamos de una sistematización que es inusual. Anteriormente hemos trabajado durante mucho tiempo pensando en que una localidad, una empresa, tiene que tener diferentes departamentos. Departamento de calidad, departamento de producción, departamento financiero, y todo el mundo tiene sus objetivos, todo el mundo hace lo que tiene que hacer y todo el mundo lo logró y recibe un incentivo. La gestión de procesos, por el contrario, para tú lograr que haya un incentivo positivo, tienes que basarte, uno, en las necesidades de tus clientes y dos, todos somos uno. Es decir, para yo como calidad sentirme haber logrado un objetivo, tienen que lograrlo todos los departamentos a los que yo les brindo un servicio y todos los departamentos a los que me brinda un servicio a mí. ¿Qué sucede en ese elemento? Que el primer enfoque donde comienza la gestión de proceso conociendo la necesidad del cliente. ¿Cómo yo sé qué voy a mejorar si no sé lo que mi cliente quiere? Entonces, en muchas ocasiones, uno de los errores que las empresas cometen es precisamente ese. Aquí hay que mejorar tal cosa, aquí hay que cambiar tal cosa, y cambian lo que al cliente no le interesa que cambien. Ve, entonces simplemente, optimizamos, mejoramos, pero ¿basado en qué? O sea, ¿cuál fue tu criterio? ¿Cuál fue tu investigación? ¿Quién te dijo que eso era lo que el cliente quería que tú mejoraras? ¿Entiendes por ahí? Qué interesante, y recuerdo algo que estaba leyendo acerca de la gestión de calidad, que es acerca de los principios. Creo que hay 7 principios, lo que es la gestión de calidad, y uno de esos es el enfoque al cliente, el enfoque al cliente. Entonces, y la gestión de procesos es uno de los principios de la calidad. Qué bueno que lo trajiste a colación. Taisel, hay una pregunta por aquí que tengo súper interesante y que quizás muchas personas quieren saber. Y es, ¿qué hacer cuando tenemos un trabajador donde su presencia en la empresa es vital? No quizás que es imprescindible, porque sabemos que nadie es imprescindible, pero tiene una función vital para la operación, pero esta persona es vulnerable a lo que estamos viviendo ahora, la enfermedad, o el virus, perdón. Realmente tu pregunta me parece muy interesante y la traté el martes en otra actividad donde estábamos conversando y es una pregunta que se ha hecho mucha gente y es una situación que ahora mismo se da en muchísimas empresas. Tú tienes un operador, tienes un gerente, tienes un gestor que sobrepasa los 60 años de edad y es indispensable, por decirlo así. Está demostrado, o sea, en el término de proceso, existe lo que se llama mapa de procesos, que tiene 3 niveles de mando, por decir de manera llana. Entonces, tenemos los puestos estratégicos, que son las personas que conocemos porque le pagan para pensar, para generar las ideas en las empresas que van a hacer que logremos los objetivos y que vayamos encaminados a una visión. Tenemos un segundo grupo, que son los de apoyo, y tenemos un rango que es operativo. Entonces, está demostrado que mientras más operativo es ese puesto que tú mencionas, más complejo es el hecho de eso que tú dices. Por ejemplo, y en lenguaje llano, tú tienes una planta de producción donde tú tienes un operador A, que es el operador de tu máquina principal de la planta completa, y ese operador es vulnerable, y ese operador al mismo tiempo es indispensable, por decirlo así. Entonces es más complejo manejar ese caso, pero se recurre a diferentes tipos de entrenamiento para poder lograr el hecho de que otra persona, por el tiempo que se requiere, pues pueda suplir ese acceso. En términos de los puestos estratégicos, muchas empresas han creado protocolos de modo tal que si es un gerente, una persona que tiene un espacio solo para él, entiendas una oficina, pues esa persona pueda ir en un momento directamente a su oficina en el cual no interfieran otros exponentes.
Ahora bien, ¿interfiere esto en los procesos? Directamente podríamos decir que sí. Lo que habría que hacer es cambiar los procedimientos basado en esta nueva realidad, tomando en cuenta las variables que estamos viviendo ahora. Es decir, si esa persona va a teletrabajar y va a tomar decisiones que van a ser relevantes en los procesos que nosotros vamos a estar llevando, entonces tiene que haber un procedimiento que diga cómo lo vamos a hacer, cómo el ciclo va a seguir fluyendo, y no que nos paremos de que, no, pero es que aquí no se ha podido hacer nada porque hoy aquí el ingeniero tal no está. ¿Tú entiendes? Por ahí va la idea de las cosas. Muy interesante. Dicen por ahí que muchas empresas están teniendo ese problema. Es así. Sí. Señores, anímense que pueden hacer preguntas, como le dije. Hay algo que me gustaría destacar en esa pregunta que tú me haces, y es el hecho de que cuando hablamos de población vulnerable, la gente ha llegado a entender como que, ¿por qué población vulnerable ya no va a volver más? O sea, estamos hablando de que estamos en un proceso, estamos en diferentes fases, estamos agotando diferentes recursos y tomando planes de contingencia. Entonces, no es que no vuelve más. Simplemente estamos haciendo una reestructuración tomando en cuenta la necesidad de esa persona y el proceso como tal. Muy interesante, qué bueno. Tengo otra pregunta por aquí. Dale. Okay, ¿cómo vamos a optimizar los procesos tomando en cuenta la covidianidad? Que me diga una de las personas que nos está viendo, ¿cuál es la fecha en la cual vamos a salir de la covidianidad? No sabemos. O sea, ninguno sabemos hasta cuándo, no sabemos si esta va a ser nuestra nueva realidad. No quiero ser negativa, por el contrario, yo soy muy positiva, pero ni siquiera sabemos si viene algo después, cuáles son las situaciones que vamos a tener en lo posterior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces somos un poco irreales cuando decimos de que no, vamos a continuar así nada más por un mes. Usted sabe. Si es por un mes. Entonces, la idea es, o sea, que podamos optimizar y estandarizar basado en esta nueva realidad. Qué bueno es cuando tú tienes un problema en términos, por ejemplo, de una cantidad, un flujo de personas, que muchísima gente con un mismo espacio, que se está quejando de que dura mucho en ese lugar, y ahora, debido a esa situación que se te presentó, tú le ofreces la opción de que ni siquiera tenga que ir, como han hecho muchísimas instituciones bancarias, de que pueden hacer muchísimas cosas vía web. Qué bueno, pues entonces ahora puede ser incluso un target de yo vender mi servicio. Muchas empresas antes de esto no tenían delivery, por decir algo. Es el ¿Y ahora negocio del qué momento. pasó? El negocio del momento. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que recurrir basado en esa necesidad. Pero yo me doy cuenta que me va bien. Mi cliente quiere que sigamos teniendo delivery. Es algo que es elemental. Me doy cuenta que puedo llegar a más personas. Lo voy a quitar. No. Entonces, por ahí es que va el asunto. Qué interesante, bien. Entonces, ¿cuál es la metodología más conveniente para yo poder optimizar esos procesos? ¿Cuál es la metodología que tú recomiendas? No hay una fórmula mágica, por lo menos hasta lo que yo sé. Si alguien tiene otra opinión, no hay una fórmula mágica que te diga a ti que ahora yo voy a aplicar tal cosa y va a resolver todos los problemas. Dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, de la cantidad de empleados, de las necesidades, dependiendo de los clientes que vayan, de cuál sea ese target, dependiendo de cuál sea el objetivo de la empresa, que debe tener un objetivo, debe tener un propósito, un plan. Entonces eso va a ser muy subjetivo. O sea, va a depender de cuáles sean todas esas variables, entonces para tomar una solución efectiva. Yo no te puedo decir que una empresa donde solamente trabajan 5 personas, una metodología le va a funcionar de manera muy efectiva que en una empresa que trabajan 400, donde hay otro tipo de necesidad. Entonces todo va a partir de algo muy individualizado, o sea, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus objetivos, qué es lo que queremos lograr, cómo nos ha ido, cuál es el impacto que estamos teniendo. Entonces, dependiendo de eso, van a haber diferentes estrategias que pueden ser una solución. Dice por aquí alguien que estoy leyendo, yo hago como muchas cosas a la vez, que el reto es virtualizar los procesos, ¿verdad? Dice el ingeniero Ramírez, el reto actual es asumir parte de los procesos de forma virtual. ¿Qué consejos ofreces para la empresa de manufactura? Él le está haciendo una pregunta.
Esa es muy buena pregunta. El ingeniero Ramírez me podría especificar si esas empresas de manufactura, de qué tipo son y a qué específicamente se refiere. O sea, ¿se refiere a cuáles procesos dentro del ámbito productivo pueden ser virtuales o cómo va ese asunto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay muchos protocolos en términos de seguridad donde sí utilizamos el elemento virtual como un apoyo, pero no necesariamente el proceso como tal productivo es virtual. Entonces, por eso sería bueno si nos puede aclarar la pregunta de manera específica para entonces dar una respuesta guiada específica a eso. Muy bien. Vamos a esperar a ver si él da nos aclara. Puedes continuar, no hay ningún problema. En lo que pueden ir interactuando, yo no tengo problema en que me hagan preguntas, en que la vayan dejando por ahí, basado en el tema, y así podemos hacer una interacción de manera más interesante. Claro, voy a estar pendiente a lo que él va a decir, pero mientras tanto, he visto que tú tienes experiencia en la parte de documentación y análisis. Entonces, ¿qué consideraciones para los procesos de análisis y documentación tú podrías recomendarnos? Bueno, es lo que te decía ya anteriormente. Los procesos están experimentando un cambio. Dependiendo del área que sea, va a haber un enfoque. Hay diferentes formas de verlo. Si es en el ámbito de manufactura, obligatoriamente, o sea, en todos los ámbitos hay que considerar la seguridad y salud en el trabajo. Eso es elemental en este tiempo, no negociable. Es decir, primero la salud y entonces gestionamos los procesos basados en esa necesidad. Ahora bien, ¿cuál es el hecho de lo que yo te quiero decir? Todo lo que la empresa hace en términos procedimentales debe de estar documentado. Uno de los errores más comunes que se cometen en las empresas es el hecho de no documentar nada. ¿Cómo se hace tal cosa? Ah, eso es Raizel que lo hace. Como ella lo hace, está bien, eso está perfecto. ¿Pero dónde está escrito? ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cómo sabemos que realmente está perfecto? ¿Basado en cuáles números estamos estableciendo esa perfección? Entonces, realmente, en términos de documentación, cuando hay un cambio de proceso, si una empresa está certificada bajo cualquier norma, debe documentarlo, debe notificarlo. De hecho, hay un procedimiento que se llama así mismo gestión del cambio y debe de quedar marcado por qué se generó ese cambio. En este caso, es algo lógico, sin embargo, aún así, debe quedar establecido. O sea, la documentación de procesos no es documentación de un proceso industrial, es documentación de procesos en todos los ámbitos de la empresa. Mientras más desorganizada esté una empresa, menos documentación tiene, pero si una empresa está certificada, no hay cabida al hecho de que no haya documentación, porque es precisamente uno de los elementos auditables de un sistema, es decir, que tiene que estar documentado. El señor respondió. Si nos referimos a cuáles procesos podemos visualizar de forma general en los diferentes departamentos administrativos y comercial. Ok, tenemos algo que es importante tomar en cuenta, señores. Hay un tema que yo decía en un principio que es legislativo. El presidente Danilo Medina, a través de su comisión de emergencia, establecieron las diferentes fases en las que se va a estar reactivando la economía nacional. Cada una de esas fases tiene una cantidad permitida de personas dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay muchas empresas ahora mismo que tienen 7 líneas de producción, por decir algo, donde tienen solamente funcionando 1 o 2 basado en la realidad de eso que se pautó. Lo mismo pasa en las empresas pequeñas. Cuando el puesto es administrativo, es más fácil llevarlo a cabo en teletrabajo dependiendo cuáles sean las funciones. Por ejemplo, puestos de nómina, puestos de compra, algunos procesos dentro de gestión humana, algunos procesos en el área financiera, es más fácil pasarlo a una operatividad de teletrabajo que otros tipos de puestos donde es muy operativo, es muy manual o que es parte del sistema productivo. Entonces, en términos protocolares, se supone que tenemos que tener una lista de cuáles son nuestra población vulnerable, que en muchas ocasiones puede pasar lo que nosotros conversábamos hace un rato. Ahora bien, cuando hablamos de procesos específicos, yo no puedo decirte algo estandarizado, mándate a finanzas para su casa, porque tú conoces la realidad y la funcionabilidad de ese puesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si Raizel trabaja, por ejemplo, Raizel es la encargada de cuentas por cobrar y yo trabajo de la mano con X persona que trabaja en la gerencia financiera y Raizel por X o por Y va a trabajar desde su casa.
Cuando hablo de por X o por Y es que, uno, porque puedo estar en la población vulnerable, o dos, porque puedo estar dentro de los elegidos por el momento para disminuir la cantidad de personal que hay en la empresa. ¿Qué es lo que se va a hacer? Que vamos a enlazar cómo Raizel con esa persona va a mantener una comunicación efectiva de modo tal que Raizel, no estando presente en ese lugar de trabajo, pues pueda suplir las necesidades y pueda desarrollar el puesto. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Y ahí eso sí se toma en cuenta. Sucede en muchas ocasiones que en algún momento Raizel debe ir a la empresa. Raizel debe ir a buscar papeles, Raizel debe ir a buscar cualquier estatus, a qué sé yo, muchísimas ocasiones hay gente que hasta firmar cheques. Entonces se crea un protocolo para eso, pero Raizel sigue trabajando desde casa. Las reuniones, por ejemplo, enfocándome también un punto al del ingeniero Ramírez, es otro factor que se puede seguir trabajando virtual hasta que, bueno, hasta que podamos o hasta que se nos dé, como digo por ahí, las diferentes fases que tenemos que superar. Entonces, todas las reuniones de la empresa pueden seguir trabajando una parte del personal virtual y manteniendo el distanciamiento social, pueden haber algunos dentro de un mismo espacio, siempre que mantenga el distanciamiento social y el salón donde se encuentre lo permita. Es decir, que hay procesos que sí se pueden virtualizar. De hecho, hay empresas como Twitter que ha sacado varios anuncios a votación a sus empleados. Como se han dado cuenta de que ha funcionado tan bien virtual, ellos se están sometiendo a votación de que si todos sus empleados se quieren seguir trabajando así. ¿Ve? Entonces, a la empresa le ahorra ciertas cosas, ciertos gastos, el hecho de que un porcentaje de sus empleados teletrabaje. El teletrabajo es incluso uno de los elementos de optimización que estamos viendo ahora. Años atrás, tú le decías a un gerente de producción que su analista de proceso, a través de un sistema óptimo, un sistema, puede trabajar virtual, y te decía, tú estás loco. Pero ¿y cómo va a ser eso? Y ahora se ha buscado la vuelta y se han creado los sistemas y se ha demostrado que sí es posible. Y muchas empresas que antes estaban cerradas en que todo el mundo tiene que estar aquí, pues si no, no funciona, se han dado cuenta que sí es posible. Entonces, creo que por ahí va el ámbito de la pregunta del ingeniero Ramírez. Qué excelente respuesta. Y mira que la semana pasada, bueno, no, esta semana, pues, estuvimos compartiendo con el ingeniero Víctor Rodríguez de Santiago. Y compartíamos, porque él es un freelancer, él trabaja como freelancer y como contratista en empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, y él ha asistido como ingeniero industrial a esas empresas. O sea, que hay un gran campo de acción ahora, que quizás antes, como tú dices, decían, no, ¿cómo que un ingeniero de esta área va a ser una cosa virtual? Pero estamos viviendo unos tiempos donde ya la mentalidad ha ido evolucionando y es tiempo ya de ir beneficiándose de esos recursos que nos da la tecnología en estos tiempos. Hay otra pregunta por aquí abajo. Yo vi varias. Vi una, creo que de Mari, que se quedó media. Y estoy viendo otra por ahí. Vamos a ver. Déjame hacerte esta ahora. Tengo la de Mari anotada. Dice, bueno, se me fue el nombre, pero él quiere saber cuáles son los protocolos o las medidas que debe tomar el sector turístico. Me parece interesante porque, o sea, vivimos en Puerto Plata, el caso de nosotros, ¿verdad? Donde el turismo es la principal fuente de ingresos. Entonces, ¿qué opinión tú tienes acerca del sector turístico? Que se ha visto. Te voy a decir algo. Yo te voy a responder esa pregunta. Estaba leyendo el comentario. A su orden, estoy de acuerdo también con eso que dice. Déjeme comentarle en términos de eso. Uno, nos estamos desviando un poquito del tema y ustedes me están mandando para un tema que me gusta, que es el área de seguridad. Entonces, eso es un peligro. Eso ponle casi una advertencia, porque eso puede hacer que hablemos mucho tiempo. Pero bueno, vamos a responder esa pregunta. Lo primero es, mira, el martes... Sí, el martes salió el protocolo general que está sectorizado, tiene como 42 páginas, yo lo estuve leyendo, donde están los diferentes protocolos sugeridos por el gobierno, dependiendo de los sectores en los cuales las personas trabajen. Hay que tomar en cuenta que pese a todas las medidas generales que nosotros podemos encontrar y podemos orientar,
Para tú saber cuáles son los riesgos específicos de un área, tenemos que saber, o sea, tenemos que hacer una evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El gobierno ha elaborado un protocolo que está sectorizado para el área de construcción, para el área de hotelería, para las empresas de X tipo y todo lo demás. Es algo bien interesante. Si no lo tienen, me parece que, bueno, a mí me lo han mandado en muchas ocasiones vía WhatsApp, pero sí te lo puedo hacer llegar para que lo puedas difundir entre tus contactos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos un elemento en que nos estamos adelantando, decía yo hace unos días, que el hecho de nosotros estar confinados tanto tiempo y que ahora se nos haya dado permiso, vamos a decir licencia de salida, en términos aunque sea protocolares, ha provocado que muchas personas entiendan que ya el virus no existe, como que no está. Entonces, hemos generado muchas inquietantes en términos de que, ¿y ahora cómo va a operar el sector hotelero? ¿Y ahora cómo van a operar las escuelas? ¿Y ahora cómo va a operar? Entonces, tenemos que esperar. Tenemos que esperar cuál va a ser el avance, cuál va a ser el resultado de lo que se está haciendo, porque yo sé que estamos en un estado de ansiedad de querer saber, pero en fines protocolares es importante guiarnos de lo que las autoridades dicen, porque todos los protocolos que se han ido creando pueden ser y están siendo auditables. Es decir, que el Ministerio de Trabajo está auditando el hecho de que se estén cumpliendo esos protocolos que han sido establecidos. Bien. Distintas áreas, por ejemplo, tú hablaste ahora, o diste una opinión de lo que es el sector turístico, pero también ahora están esas empresas pequeñas, como un colmado, una pequeña tienda de ropa, y ellos quizás quieren saber qué medidas pueden tomar para optimizar los procesos ahí dentro. Mira, te voy a decir algo que me quedó del tema anterior y ayudando este tema también. Sí. Nosotros estamos pensando en el turismo, es una de nuestras más grandes preocupaciones, el hecho de, por ejemplo, nosotros vivimos en una zona turística donde sabemos que muchas empresas, muchas instituciones de esta área se están viendo afectadas por decisiones radicales debido a la situación que estamos viviendo y muchos negocios también se están viendo afectados por eso. Ahora, señores, no solamente es el tema de la pandemia en República Dominicana, es una pandemia mundial, donde muchas personas se han salido tasas que dan miedo de desempleo a nivel mundial. Entonces yo me pregunto, usted que vive aquí, que se quiere ir para la Torre Eiffel, para París, para Venecia, para todos esos lugares, para Dubái, que han sido tus sueños, si ese es su propósito, mío también me invita, pero hay un elemento. Todos nosotros hemos sido afectados económicamente de una u otra manera en ese factor. Entonces, entendemos que el turismo a nivel mundial se va a ver afectado por la misma situación, porque así mismo, como aquí hay un porcentaje de personas que no tienen empleo, no solamente del sector turístico, y tal vez este año querían ir para Dubái, y se les ve afectado el bolsillo, pues ese plan va a cambiar. Entonces, lo mismo va a pasar en muchos lugares y por ende se prevé, basado en esa misma situación, decía el ministro de Turismo, que nosotros también, pese a que nos reactivemos, no nos vamos a reactivar con los más altos números, porque tenemos una situación que es mundial. Entonces, eso es algo con lo que hay que tener un poco de paciencia, esperar, es un poco complicado, y conocer cuáles son las resoluciones que se van a tomar específicamente en esa área. En términos de negocios pequeños, hay muchos negocios, como yo decía ahorita, que se han visto en la obligación de tener que optar por los servicios de delivery que antes no lo tenían. Hay otro tipo de negocio donde antes había una persona que lo hacía todo y ahora tenemos que darle un poquito más de participación al cliente. Entonces, ¿a qué yo me refiero con esto? Hay negocios, por decir algo, donde yo voy a un minimarket y yo selecciono lo que voy a coger y se lo paso y me lo meten en una funda. Hay otros donde el colmadero es que lo hace todo. Entonces, todas esas variables pueden buscársele la vuelta para ver cómo vamos a mejorar el proceso, si va a ser que lo vamos a poner en ese estilo porque es conveniente o lo vamos a poner en el otro. Ahora, todo va a depender de cuáles sean los accesos que las personas tienen, porque también hay un tema de que puede ser que sus ventas hayan disminuido, pero también hay un tema donde hay costos que tiene que asumir la empresa de manera
temporal o fija. Entonces, el decir específicamente, vuelvo a lo mismo, usted tiene que mejorar tal cosa. Señora, un negocio de hamburgues no es la misma la realidad de Juan que la realidad de Pedro. O sea, puede ser que hasta el tiempo en el que tiene posicionado, puede ser que usted nunca haya tenido un Instagram y ahora lo haya tenido que crear y ahora es que la gente está probando sus hamburgues. No es lo mismo para el que tiene una cantidad de tiempo que ya está un poquito más posicionado porque no tiene lo mismo que mejorar que el que está comenzando, en términos llanos. Muy de la mano con esa que tú me haces, que leí prácticamente casi ahora, y es el tema de que cómo la empresa, o sea, cómo la empresa va a saber qué es lo que va a mejorar y si va a contratar personal nuevo. Yo trabajo, o sea, en uno de mis roles, yo trabajo para una empresa de reclutamiento y selección de personal, PIP Team. Nosotros tenemos vacantes activas. Lo que va a pasar ahora es que puede ser que se reestructure el enfoque de la empresa. Me explico. Se necesitan más personas en áreas técnicas que antes no se necesitaban. Si antes yo tenía una persona encargada de informática y ya, y ahora yo tengo que desarrollar un área de tecnología de la información porque mi empresa va a trabajar un 40% virtual y un 60% de los procesos presenciales. Entonces yo voy a necesitar personal capacitado en el área de TI para poder desarrollar esa área y brindar un servicio efectivo. Entonces sí va a traer una necesidad de empleo. Va a traer una necesidad también en el área de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema que en los últimos días ha sido muy comentado, pero hay mucha gente que no sabe nada de él y está dando pata voladora, por decirlo literalmente. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo no sé nada de eso. Entonces, tienen que buscar y desarrollar en esa parte, porque ¿cómo lo van a hacer? Tiene que haber un responsable, tiene que cumplir con lo que la ley establece. Entonces, sí hay un tiempo en el que se va a necesitar, o sea, sí viene necesidad de empleo. Lo que yo entiendo, basado en la realidad, que va a cambiar es ese enfoque. Ya no va a ser a los mismos empleos, sino a otras áreas técnicas que nos van a obligar, de hecho, a todos, a capacitarnos en áreas que tal vez antes no eran tan relevantes ni tan importantes para nosotros. Muy bien. Ok. Alguien hizo una pregunta que tú más o menos has ido diciendo en lo que hemos ido hablando, pero si tú pudieras, por favor, otra vez, dar una pincelada acerca de qué factores se deben tomar, qué factores, preguntó alguien, se deben tomar en cuenta al momento de optimizar un proceso dentro de una organización. O sea, tú vas a una empresa y tú quieres optimizar un proceso, mejorarlo. ¿Qué factores tú tomas en cuenta cuando lo haces? Lo primero es saber qué es lo que la empresa quiere. O sea, yo digo que todo parte de una visión, todo parte de un objetivo. Como le digo yo a los muchachos cuando estamos dando clases de calidad, usted no me puede decir a mí que yo quiero una cosa que usted no ha investigado, cómo es que yo la quiero, ni cuáles son los requisitos, ni qué es lo que se va a hacer. Entonces, todo comienza con la necesidad del cliente, en este caso la empresa. ¿Qué es lo que la empresa quiere lograr? O sea, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Entonces, cuando conocemos qué es lo que queremos lograr, vamos a plantear las estrategias, vamos a crear el plan. Entonces, hay que ver primero, o sea, tu pregunta es interesante, pero es muy abierta. Tenemos que saber qué es lo que quiere. Primero, ¿qué es lo que queremos mejorar? Ah, nosotros queremos desarrollar tal cosa. Ah, bueno, pues entonces basado en esa realidad, entonces vamos a crear un plan, vamos a crear estrategias, vamos a crear ideas, vamos a darle participación a la gente que sabe de eso, que es muy importante, no desaprovechar el talento, y entonces vamos a desarrollarla. Entonces, primero sería eso, conocer el objetivo, qué es lo que la empresa quiere lograr. Ok, y en base a eso, ¿verdad? Realizar lo demás que tú acabas de mencionar. Y un elemento que se suele obviar, que tú me lo mencionaste cuando tuviste tu primer contacto conmigo, conversamos la primera vez, es los indicadores de gestión. ¿Cómo sabemos que todos esos cambios que nosotros hicimos o estamos haciendo están siendo de agrado a quien los está recibiendo? Por ejemplo, yo te planteé el caso de las universidades. Tenemos el caso de las universidades de manera puntual. Ahora hemos tenido que digitalizar, hemos tenido que virtualizar. ¿Cómo yo voy a medir que lo que nos planteamos, o sea, el objetivo de educación que queríamos lograr, se está logrando? ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Qué está opinando? O sea, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos de este proceso? Por decirte algo. Entonces, eso es un elemento que muchísimas veces se obvia. Entonces,
esto ha funcionado perfectamente. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el cliente, porque si no lo ha dicho el cliente, ¿cómo sabemos que está perfectamente? Entonces, esa es la gestión de procesos, es enfoque a la visión y a lo que el cliente quiere. O sea, ¿qué es lo que el cliente quiere? Normalmente cuando hablamos de calidad, dicen satisfacer las necesidades del cliente. ¿Y cómo usted va a saber qué es lo que su cliente quiere para satisfacerlo? Entonces, toda satisfacción comienza con una necesidad. Muy bien. Bien. Mira, alguien pregunta, una pregunta en verdad que tiene una falsa respuesta y es, ¿cuál es la importancia de capacitarse en tiempos de crisis? ¿Cuál es Claro, la importancia? De capacitarse en tiempos de crisis. Y yo quisiera agregarle algo a esa pregunta, porque sí, obviamente, sí es importante capacitarse, porque ahora tenemos mucho tiempo y claro, hay que prepararse para poder enfrentar nuevos retos. Pero siguiendo esa pregunta, ¿qué capacitaciones tú le recomiendas a un ingeniero industrial que quiere adentrarse en lo que es esta área de optimización y dirección ante esto que estamos viviendo? Yo te voy a hacer una a ti. Te voy a hacer una a ti, Moisés. Tengo hasta las 10 para responder esa pregunta. No, es relajando. Te estoy relajando. Mira, lo primero es respondiendo la parte de capacitarse, respondiéndote esa pregunta. Tenemos no mucho tiempo. No todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad. Hay personas que han tenido situaciones particulares, ya sea económicas o de salud, que nosotros desconocemos. Entonces, no podemos decir que todos estamos enteramente disponibles para libremente en términos de capacitación. Ahora, sí es un buen momento en términos de disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, ahora mismo yo estoy haciendo un programa que hace mucho yo quería hacer, hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Con la vida multirol me impedía el hecho de concentrarme 3 días a la semana en horario de 6 a 10 en un espacio, en un aula, porque no lo tenía el tiempo. Entonces ahora cuando me dijeron, vamos a ofrecer ese programa virtual, yo dije, yes, y lo estoy haciendo. Ahora, capacitarse definitivamente es un elemento que nos va a ayudar a aprovechar el tiempo y a prepararnos para lo que nosotros queremos. Que yo estoy en contra, y puede ser que mucha gente no esté conmigo, que la sociedad se concentraba anteriormente en de todo. Tú estudia de todo, que de algo hay que vivir. O sea, tú tienes que aprender de todo. Entonces, eso ha generado el hecho de que muchísima gente sabe de todo y al final tú no lo puedes contratar en nada. No sé si me doy a entender. En algo, ¿verdad? Tú tienes que tratar de ser bueno en algo. Tú puedes ser bueno en varias cosas, pero enfócate en lo que realmente te interesa. Porque tú me dices a mí, por ejemplo, que yo voy a, no sé, déjame ver qué cosa, bueno, que yo voy a estudiar, voy a hacer un curso, un diplomado en biología marina. A mí no me interesa. No es el área que me apasiona. Entonces, no va a ser algo que lo voy a hacer por hacerlo porque hay que saber de eso ya. Pudiendo hacer algo que realmente me enriquezca basado en el objetivo que yo tengo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces nos abordamos, y tú tienes un currículum, me ha pasado muchas veces, con muchísimas formaciones. Dime tú, ¿en qué área? O sea, cuando te entrevisto, ¿cuál es tu fuerte? Porque tú tienes muchísimas cosas aquí. O sea, ¿qué es lo que realmente te interesa? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, tener un objetivo claro, plantearnos qué es lo que yo quiero lograr con eso y entonces hacerlo. Claro. Muy interesante la respuesta, dice Aleni, exacto. Bueno, Raizel, contigo podríamos hacer otro live. Ay, Espíritu Santo. Y se ha escuchado bien. Díganme si se ha escuchado bien, porque yo le dije que esta era mi primera vez. Bueno, yo te he escuchado súper bien. Pero el internet nos ha ayudado. Y yo, antes de que culmine y Instagram no corte, como me pasó en una ocasión, yo quiero agradecerte este tiempo que tú has podido compartir con nosotros. Son buenos consejos los que tú nos has dado y yo creo que ha sido un tiempo muy, muy provechoso. Muchísimas gracias, Raizel. Antes de empezar, tú vayas a decir algo. Yo acostumbro a hacer una oración al final por nuestro país, por ti, y siempre me gusta hacer eso porque yo soy un fiel creyente en Dios, que Él está ahí arriba, que fue quien permite todas las cosas. Y bueno, nada, todo tu tiempo para que te despidas y
lo que tú tengas que decir. Bueno, realmente darte las gracias. Estoy enteramente de acuerdo contigo. Yo también soy cristiana. El hecho de que tú vayas a hacer una oración, pues es algo que me agrada muchísimo, porque entonces entiendo que este objetivo que te planteaste al crear esta página donde estás haciendo un trabajo incentivando la carrera de ingeniería industrial, invitando personas que en las diferentes áreas se han capacitado y se han desarrollado en esto, pues es una oportunidad para mucha gente que ahora mismo tiene muchas necesidades. Entonces, darte las gracias por tu invitación, por acudir a mí. No te conocía, no tuve la oportunidad de ser tu maestra en el tiempo en el que estuviste en UTESA, entré después, y realmente se sintió como si ya tú y yo nos conociéramos, porque teníamos largas conversaciones. Yo creo que te volví loco en varias ocasiones. No creo. Yo creo que te di demasiada información en varias ocasiones y todo eso, pero realmente muchísimas gracias, Moisés, por esa invitación. Espero de verdad, que la píldora empresarial siga creciendo, que sigas no solamente aumentando seguidores, sino un afianzamiento, porque muchas páginas tienen muchos seguidores y no logran el objetivo para la cual fueron creadas. Entonces, realmente te incentivo a que sigas haciendo lo que estás haciendo. Y felicidades, Puerto Plata necesita más ingenieros industriales motivados a eso que estás haciendo. Wow, muchísimas gracias, de verdad. Ahora tú me has motivado a mí a seguir haciendo este tipo de actividades y subiendo otro tipo de recursos. Bueno, yo te dije también que iba a seguir contactándote porque hay mucha información que aprender de ti, muchas cosas que aprender de ti, así que esto no acaba. Ay, muchas gracias. Yo estoy a tu orden, yo te lo dije. Es un placer. Bueno, vamos ahora a que se acabe el tiempo y no dejar al Señor fuera de todo esto. Señor, gracias Amén. Por este tiempo que hemos tenido. Gracias por la vida de Raizel, que te conoce y que te reconoce como el Dios que tiene control de todas las cosas. Te pido una bendición por su familia, por cada persona que está aquí presente, para que seas tú guiándolo y cuidándolo durante esta situación, que seamos prudentes tomando las medidas necesarias para cuidarnos y entendiendo que tú eres el Rey y que tenemos que humillarnos delante de ti. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Raizel, muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Gracias a ti. Un placer ver a tanta gente por ahí.